Listo, entonces vamos a mirar, habíamos quedado en la última clase hablando de las partes de las propiedades eléctricas de los materiales, habíamos empezado a hablar del cómo se comportaban la parte de los conductores, de los aislantes y habíamos finalizado con la parte de los semiconductores. Entonces, en los semiconductores vamos a tener en cuenta que es un comportamiento dual, ¿cierto? Es decir, ellos se comportan como como conductores bajo ciertas circunstancias y ciertas características y como aislantes si esas condiciones y características no están presentes y no prevalecen. Entonces, aquí hay una definición asociada, digamos, a lo que son los semiconductores. Entonces dice que son materiales de conductividad intermedia entre los metales y los aislantes y se modifican en gran medida por la temperatura, la excitación óptica y las impurezas. Entonces abajo vemos un recuadro, entonces dice semiconductor y enuncia las condiciones bajo las cuales este material conduciría la corriente eléctrica. Entonces dice, ante la temperatura y la presión, ante la presencia de un campo magnético, ante la presencia de un campo eléctrico o por una radiación. Entonces, ante estas condiciones, el semiconductor genera, digamos, esa propiedad de conducir. Entonces, volviendo, digamos, al teorema de bandas, de la teoría de bandas, entonces, los semiconductores, como lo podemos visualizar, digamos, en la imagen, va a tener la banda de valencia, ¿sí? La banda donde está el color azul y la banda de conducción, y va a existir una brecha energética, entonces una separación entre esas dos bandas. Sin embargo, la separación no es tan significativa o tan amplia como si la era en los aislantes. Entonces, en el caso de los semiconductores, la banda de conducción sigue siendo mayor que la banda de valencia, pero la brecha entre ambas es mucho más pequeña, de modo que ante un incremento de una pequeña energía de los electrones de valencia, los electrones podrían saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Cuando un electrón salta desde esta banda de valencia a la banda de conducción, deja un hueco en la banda de valencia que, aunque parezca extraño, también se considera un portador de corriente eléctrica. Ya vamos a mirar entonces más adelante, aunque esto es un repasito porque en la clase anterior habíamos avanzado y hemos visto unas diapositivas más adelante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, en resumen, los semiconductores vamos a tener dos tipos de la forma como conducen la corriente eléctrica. A través de carga negativa y a través de carga positiva, es decir, a través de los huecos. Entonces, vamos a tener también una clasificación de los semiconductores. Entonces, vamos a tener semiconductores de tipo intrínseco y semiconductores de tipo extrínseco. Entonces, los semiconductores de tipo intrínseco corresponderían a aquellos semiconductores que están en una condición de pureza. Es decir, aquellos semiconductores que están como tal fabricados de un mismo elemento. Entonces, aquí ya nos dice, los materiales semiconductores puros se les conoce como semiconductores de características intrínsecas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener, digamos, ya un poco la explicación correspondiente a las propiedades eléctricas de los materiales en la parte de los semiconductores. Entonces, aquí estamos viendo simplemente cómo es el efecto para la conducción de la corriente. Aquí tenemos, digamos, una red donde tenemos un semiconductor. Aquí hay un electrón, este punto negro que es un electrón. eh, por alguna condición, en este caso, pues va a estar el voltaje, y ese campo eléctrico lo que hizo fue que este electrón que está acá saltara a esta posición y el electrón que estaba aquí había saltado con anterioridad a la banda de conducción. Entonces hubo este cambio hacia la banda de conducción. Entonces este electrón que ya está en la banda de conducción, pues es el que va a generar como tal el proceso de corriente.
Entonces, un semiconductor intrínseco, cuando se encuentra en estado puro, o sea, que no contiene ninguna impureza, es decir, todos los átomos son del mismo elemento, la tensión aplicada en la figura forzará a los electrones libres a circular hacia la derecha. Entonces, del terminal negativo. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos mirando quién es el terminal negativo, entonces irá en ese sentido. Y a los huecos hacia la izquierda. Entonces, simplemente acá, pues, me está describiendo y me está indicando cómo es la forma de conducción que presentan, digamos, el semiconductor de tipo intrínseco, perdón. Entonces, aquí vemos una imagen de cómo está el semiconductor. Entonces, aquí nos están presentando una molécula de silicio, ¿sí? Donde en la última capa tiene, digamos, los 4 electrones de valencia. Los electrones están, pues, constituyendo la red y están enlazados con otro átomo de silicio, ¿sí? Entonces establecen estas uniones. Entonces dice acá que esta estructura cristalina de un semiconductor intrínseco está compuesta por átomos únicamente de silicio que forman una celosía. Como se puede observar, digamos, acá los átomos de silicio poseen los 4 electrones de valencia, como se lo mencioné, y forman los enlaces correspondientes para completar, digamos, esos enlaces con su átomo vecino. Dice que en esta condición el cristal de silicio se comportará igual como si fuera un cuerpo aislante, es decir, ante esta circunstancia no tiene ningún agente de condición, es decir, no está con una radiación, no está, digamos, con una condición de temperatura que lo haga transmitir la corriente eléctrica. Entonces, aquí ya en esta diapositiva era donde habíamos quedado en nuestra clase anterior. Entonces, tenemos entonces los conductores de tipo extrínseco. Entonces, recuerden que vamos a tener conductores intrínsecos y conductores extrínsecos, ¿sí? Los intrínsecos ya sabemos que están constituidos de un solo elemento, es decir, son puros. Entonces, todos sus átomos, por ejemplo, en el anterior son de silicio. Entonces, eso lo hace un conductor de tipo intrínseco. Y estos semiconductores de tipo extrínseco, entonces la diferencia va a ser es que van a tener un contaminante en la red. Llámesele contaminante a un átomo, ¿sí? A un átomo que no es del mismo elemento de lo que está constituida la red. Si se dan cuenta, la red está constituida de silicios, ¿sí? Silicios. Y aquí aparece un átomo asociado a otro elemento que es fósforo. Igual acá, si se dan cuenta, de forma esquemática colocaron también otro tipo de contaminante que va a hacer referencia a otro elemento, en este caso boro, asociado, digamos, a esta red de silicio. Entonces, un conductor extrínseco no es otra cosa que un semiconductor que ha sido, o al que se le han adicionado algunas impurezas, llámese impurezas, átomos de otro elemento, que podrían ser de fósforo o podrían ser, en este caso del ejemplo, de boro. Entonces, aquí simplemente colocan los dos tipos de átomos, pero la idea es que se mantengan únicamente, digamos, átomos asociados a un tipo de elemento contaminante. Entonces, aquí, ¿cuál es la particularidad? Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar acá de los semiconductores intrínsecos, vamos a saber que van a haber dos tipos de semiconductores extrínsecos, ¿sí? Los tipo N y los tipo P, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que sea tipo N y tipo T? Del tipo de contaminante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, este contaminante de fósforo tiene 5 electrones de valencia, ¿cierto? Es pentavalente. Tiene 5 electrones, es pentavalente.
Entonces, los contaminantes pentavalentes van a generar un tipo de semiconductor extrínseco, pentavalente, ¿sí? Y este semiconductor que está asociado al boro tiene 3 electrones de valencia. Entonces, es un átomo trivalente. Trivalente. Entonces, cuando miramos nosotros esta condición de átomo trivalente, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que si es trivalente va a tener únicamente 3, ¿cierto? 3 electrones de valencia. Y si se va a enlazar con el silicio es un átomo tetravalente, tiene 1, 2, 3, 4. Es decir, este señor boro únicamente va a poder enlazarse con 3 silicios. Aquí tiene 1, 2, y si aquí continuara la red de silicio, aquí habría otro electrón de silicio y enlazaría 3. Y es decir, dejaría, digamos, un espacio con este átomo de silicio que está a su lado y no podrá realizar enlaces, ¿cierto? Porque únicamente tiene 3 electrones y ya los comprometió. Entonces, este vacío que queda acá se conoce con el nombre de hueco, ¿sí? Vamos a mirar el caso entonces de los semiconductores extrínsecos de características pentavalentes, es decir, como el caso de fósforo. Entonces, en este caso, al contrario, en vez de faltarle electrones para hacer enlaces con silicio, le sobra un electrón, ¿cierto? Porque como tiene 5 electrones de valencia, él se enlazó con 4 asociados a los silicios. Una vez establecido, digamos, esos enlaces, pues queda este electrón libre, queda este electrón ahí a la deriva. Pero esos electrones y estos huecos son los que van a ser los generadores de la conducción de corriente. Entonces vamos a mirar qué nos dice acá la diapositiva. Entonces, para que no sea siempre eh, la misma voz, vamos a mirar quién nos puede ayudar acá de los que están presentes a hacer la lectura como tal de lo que dice la diapositiva. Entonces, vámonos con César Santiago. A ver, César, por favor, nos ayuda ahí a leer la diapositiva que estamos proyectando. ¿Qué dice ahí? Si a un semiconductor extrínseco como el anterior se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ya habíamos dicho que los semiconductores, dependiendo del tipo de dopante, es decir, del contaminante que se adiciona, si es trivalente o pentavalente, va a ser N o P. Entonces, aquí ya vamos a tener la definición de lo que es un semiconductor tipo N. Entonces dice, un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopaje añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libre. Cuando se añade material dopante, aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante y ya que en algunos de sus, ya que da algunos de sus electrones. Entonces, ojo, mire si se dan cuenta el tipo N, ¿cierto? ¿Qué sucede acá con la explicación del esquemático? Aquí estos puntos corresponden ¿a quién? A electrones, ¿cierto? Y aquí corresponde ¿a qué? A huecos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, hay más número de electrones en la banda de valencia
quiere decir que los semiconductores tipo N son aquellos que basan su conducción de corriente por electrones, ¿cierto? Y si basan su conducción en electrones, quiere decir que en el orden de la red tienen un exceso de electrones libres, ¿cierto? Entonces, estos electrones de exceso que tienen acá están asociados a los eh, elementos que tienen una condición de ser pentavalentes, ¿cierto? Pentavalentes. Pentavalentes. Regálame un segundo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos acá que son pentavalentes, ¿sí? Pentavalentes, pentavalentes. Entonces, tienen exceso de electrones, dice. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? La estructura de bandas de un semiconductor tipo N, los círculos negros presentan los electrones en la banda de conducción naranja, mientras los blancos serían los huecos en la banda de valencia. La imagen muestra que los electrones son los portadores de carga mayoritaria. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Los semiconductores tipo P. ¿Sí? Entonces, en los semiconductores tipo P es lo contrario. Entonces, son aquellos semiconductores que han sido elaborados y fabricados a partir de ¿quiénes? De átomos que tienen 3 electrones de valencia, es decir, son trivalentes. Entonces, como son trivalentes, cuando miramos la red, lo que vamos a tener es una mayor cantidad de huecos. Entonces, si se dan cuenta acá, pues hay una mayor cantidad de huecos. Dice, estructuras de banda de semiconductor tipo P. Los círculos negros representan los electrones en la banda de conducción, mientras los blancos serían los huecos en la banda azul. La imagen muestra que los huecos son los portadores de de la carga mayoritaria. Entonces, aquí simplemente por relación de cantidad numérica podemos visualizar que tenemos mayor cantidad de huecos que de electrones. Entonces, de esta forma podemos entender y comprender de una manera muy sencilla cómo es que se da este proceso de conducción. ¿De acuerdo? Entonces, esto era, digamos, lo que habíamos abordado un poco en nuestra clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto lo que son las propiedades térmicas, las propiedades eléctricas y vamos a mirar en este momento lo que correspondería a las propiedades magnéticas, ¿sí? Entonces, en las propiedades magnéticas vamos a tener en cuenta algunas definiciones y algunas características asociadas, digamos, a esta propiedad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que el magnetismo se crea por las cargas eléctricas en movimiento. Dice, una corriente eléctrica que pasa a través de una espiral crea un campo magnético. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá en la parte de las propiedades? Es que si nosotros tenemos una corriente eléctrica que se mueve, ¿sí? A través de un material conductor que está generado, que se está formando, tiene una forma eh, espiral como como la que vemos acá. Entonces, al ser aplicada esta corriente, este material va a experimentar un campo, ¿sí? Un campo magnético que se define como H, que va en este sentido. Es decir, aquí me dice que es vectorial, es decir, tiene o está eh, subdividido, ¿sí? Está elaborado a través de componentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que H sería el campo magnético, sería igual a que a N, ¿sí? Que multiplica a I sobre L. Entonces me está diciendo que el campo magnético que yo puedo generar es función de ¿quién? Del número de vueltas de la espiral y, lógicamente, también
de la intensidad de la corriente y la longitud de las vueltas. Entonces, si se dan cuenta es, entre más vueltas tenga, voy a tener un mejor campo, ¿cierto? Entre más corriente tenga, voy a tener un mejor campo. Pero entre más larga, es decir, más extensas sean esas vueltas, pues el campo va a ser inversamente proporcional, directamente proporcional al número de vueltas, directamente proporcional a la intensidad de la corriente, inversamente proporcional a la longitud que se presentaría en cada una de las vueltas. Entonces, cuando estamos mirando acá, después de mirar esta relación del campo magnético, nos vamos a dar cuenta que dice acá que tenemos que mirar lo que es la densidad de ese flujo, ¿sí? De ese flujo magnético. Entonces dice, si yo tengo la espiral, siempre voy a crear la misma intensidad, ¿cierto? Es decir, esta espiral siempre va a ser la misma si yo mantengo, digamos, las mismas condiciones de corriente, de número de vueltas, de longitud. Pero, ¿qué me dice acá? Pero que dependiendo del material que se encuentra en el interior de la espiral, la densidad de flujo magnético inducido será diferente. Ah, bueno, entonces aquí empieza a haber un nuevo elemento, un nuevo componente. ¿Qué sucede acá? Que a mi espiral, dentro de la espiral, voy a introducir un material, ¿sí? Y ese material como tal va a experimentar ese campo magnético. Pero ese campo magnético que va a experimentar ese material va a tener una respuesta, ¿cierto? Es decir, vamos a mirar lo que se define o lo que se conoce como la densidad de ese flujo magnético. Entonces, una cosa es crear el campo y otra cosa es la densidad de ese flujo magnético que lo va a experimentar Profe, ¿puedo un pasar? material que está en el, dentro del espiral. ¿Me decía alguien, hacía un comentario? Sí, que sí puedo pasar ¿A dónde? a su clase. Claro, ya está metido. Ah, perdón, gracias, no me había dado cuenta. Si ya, Continúe, ya continúe, está continúe. hablando, Sí, soy yo, perdón, disculpe, lo lamento. Puede continuar con lo suyo, lo siento. listo. Una pena, lo siento, sí, adelante. Tranquilo, tranquilo. ¿Está viendo las diapositivas? Sí. La persona que habló ahorita, ¿sí está viendo la diapositiva? Bueno, yo esperaría que sí la esté viendo. Bueno, entonces tenemos acá que tenemos un material, ¿cierto? Entonces en la espiral de este material dice, entonces la inducción de campo magnético o densidad de flujo magnético. Entonces, si se dan cuenta, aquí esa densidad se va a definir con esta letra B, ¿cierto? Y entonces me va a decir que la densidad de flujo magnético está influenciada por un valor mu, ¿sí? Que ya vamos a mirar qué es eso, y el campo magnético como tal aplicado, ¿sí? Que es H. Entonces, si nos damos cuenta de este campo magnético aplicado, pero borro esto acá que quedó feo. Entonces, sí, podemos ver acá este campo magnético H aplicado es este que escribimos acá, ¿cierto? Que es función de ¿quién? El número de vueltas, de la intensidad de corriente y de la longitud de de las vueltas que le damos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar que aparece un factor o una letra mu que va a ser una propiedad que va a estar asociada al tipo de material. Entonces, esta letra mu que está acá, ¿sí? Se denomina permeabilidad magnética. Entonces, la permeabilidad magnética multiplicada por el campo magnético creado me va a dar el flujo de densidad magnética como tal, ¿cierto? Entonces, por qué es interesante esto? Porque, ojo, esto que estamos mirando acá es el principio de los motores eléctricos.
Entonces, si se dan cuenta, es lo que se conoce como una bobina, ¿cierto? Es decir, hay un material, ¿sí? Al cual se le enrolla, ¿sí? Se le enrolla eh, cable, ¿sí? Para crear una bobina. Y de esta manera, pues, voy a generar, ¿qué? Un flujo, voy a generar un campo magnético y ese campo magnético va a experimentarlo a través de una densidad de flujo magnético que es el material, es decir, va a aparecer una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza es el principio por el cual, pues, un motor eléctrico eh, nos genera movimiento, ¿sí? Y aquí ya me está diciendo de forma clara que vamos a tener un material que está dentro de esa bobina que va a experimentar, digamos, esa condición de densidad de flujo magnético, me va a generar una dirección de esa fuerza y que va a estar influenciada por el coeficiente μ, que es la permeabilidad magnética como tal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, esa permeabilidad magnética, vamos a mirar que es una característica y una propiedad de cada material. Entonces, antes de pasar y mirar, quiero que miremos esta curva, esta gráfica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá el campo magnético y tenemos acá el flujo magnético. Y este es el comportamiento que describe o que presentan un material 1, un material 2 y vacío, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en el vacío, digamos, se experimenta o hay, digamos, una relación entre el campo y el flujo, pero sin embargo, hay dos materiales y tienen comportamientos diferentes. Entonces, eso es lo que va a ser explicado por este valor de μ, de la permeabilidad magnética. Entonces, cuando vamos a mirar la parte de la permeabilidad magnética, ¿sí? O vamos a tener que mirar la siguiente definición, perdón, antes de irnos allá, lo que es la permeabilidad, ¿cierto? Entonces, la permeabilidad ya la hemos definido como Joule, eso es una medida de la facilidad con que las líneas de flujo magnético fluyen a través del material y se mide en Weber, como está acá, ¿cierto? En el vacío, dice, en el vacío, la inducción magnética generada por el campo es lineal, con una pendiente igual a la permeabilidad magnética μ sub 0. Aquí estamos en el vacío, ¿cierto? Y me dice la ecuación que ya hemos visto, ¿sí? El campo magnético, la densidad de flujo magnético es igual a μ por h, donde μ es la permeabilidad del vacío, ¿sí? Y B es la inducción magnética en el material que tiene la permeabilidad magnética μ. Entonces, cuando miramos acá, nos vamos a concentrarnos en cómo es que se experimenta o cómo es que se da esa eh, explicación de que los materiales me generan, digamos, esa magnetización. Entonces voy a tener acá, tengo la susceptibilidad magnética, es susceptible a la respuesta del material al campo magnético, ¿cierto? Es una medida de la respuesta de los electrones del material al campo, que depende de la susceptibilidad magnética de la estructura electrónica. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, aquí nos vamos a mirar que está, digamos, nuestro átomo, ¿sí? Tenemos nuestro electrón, ¿cierto? Entonces, el electrón tiene un movimiento alrededor del núcleo del átomo, ¿cierto? ¿Sí? Es un movimiento que se llama orbital. Entonces, él se mueve en la órbita, así como nuestro planeta gira alrededor del Sol, ¿cierto? Él está girando alrededor de esta estrella. Y ese giro eh, lo realiza, digamos, en ese proceso de traslación, ¿cierto? Traslación. Pero también aquí el electrón tiene un movimiento sobre su propio eje, que es el movimiento spin, ¿sí? Entonces,
si nosotros haríamos la similitud, digamos, con nuestro planeta, entonces sería el giro que tiene la Tierra, digamos, sobre su mismo eje, que es lo que, digamos, conocemos nosotros como el movimiento de las 24 horas, ¿cierto? El día y la noche, ese movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Es decir, sucede lo mismo acá en la parte del electrón. El electrón está orbitando, ¿cierto? Se está trasladando y y el electrón también está en la misma medida que se va trasladando, él va haciendo el giro sobre su propio eje y va generando, digamos, este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este movimiento, tanto orbital o translacional como de spin, son los que me generan, digamos, esa condición y esa característica de magnetización, ¿sí? En los materiales. Entonces, nuevamente los electrones son los que me van a dar o los que me brindan, digamos, esta condición de propiedades, de las propiedades magnéticas. Entonces, el electrón, si se dan cuenta, es una partícula bien interesante que tiene, digamos, un aporte, digamos, en estas características de los materiales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, la susceptibilidad magnética indica la respuesta del material al campo magnético. Entonces dice, cada electrón del átomo es una pequeña carga en movimiento orbital y rotacional, y por tanto lleva asociado permanentemente un momento magnético orbital y un momento magnético espino rotacional. Quiere decir que la capacidad magnética de los materiales es la suma de los momentos magnéticos orbital y los momentos magnéticos rotacionales. Entonces, ellos son los que me aportan, digamos, esa capacidad magnética. Dice, el momento magnético neto del material será la suma de los momentos de todos los electrones que lo componen. Y eso se denomina magnetización. Dice, al momento magnético neto del material por unidad de volumen. Dice, el momento magnético neto de un átomo es la suma de los momentos magnéticos de todos sus electrones. Esto incluye la contribución de los momentos orbitales y los movimientos spin. Entonces, de aquí que es importante tener en cuenta que la magnetización de un material es la respuesta que tienen los electrones del material dado el movimiento translacional o rotacional y el movimiento rotacional o spin. Entonces, al tener esos dos tipos de movimiento del electrón, me va a generar el momento orbital y el momento spin. Y la suma de esos dos momentos son los que me dan como tal la magnetización o esa capacidad que tiene el material de generar, digamos, esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, vamos a tener los tipos de magnetismo, ¿cierto? Entonces vamos a tener diamagnetismo, paramagnetismo, ¿sí? Ferromagnetismo y ferrimagnetismo. Si ya estamos viendo ahí 4 tipos asociados al magnetismo, ¿cierto? Vamos a leer cada uno de ellos, ¿sí? Entonces para eso vamos a buscar acá una persona que nos ayude a hacer la lectura de cada una de estas propiedades. Cristian Javier Arenas, ayúdanos a leer lo que corresponde al diamagnetismo. Señor. Es una forma, espere, es una débil forma de diamagnetismo no permanente. Solo persiste mientras haya un campo magnético aplicado. Se induce por un cambio en el movimiento orbital de los electrones debido al campo magnético aplicado. La magnitud del momento magnético inducido es muy pequeña y en dirección opuesta al campo magnético aplicado. Esta forma de magnetismo no es importante a nivel práctico y Listo, gracias. Entonces vamos a mirar acá en la imagen, por favor, vamos a mirar aquí esta imagen, aquí me está diciendo diamagnetismo, ¿cierto? Entonces, qué me está diciendo la definición del diamagnetismo? Dice que es un magnetismo no permanente, es decir, si se dan cuenta acá, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, como la ubicación del efecto de los electrones, ¿cierto? Es decir,
el comportamiento rotacional y orbital. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? No hay ninguna respuesta desde el punto de vista de los electrones, digamos, a magnetización, ¿cierto? No hay ninguna respuesta. Pero, ¿qué sucede si yo le coloco un campo magnético? Entonces, vamos a mirar acá, vamos a ampliar esto. ¿Qué sucede si yo le coloco un campo magnético? Entonces, sucede que al colocarle un campo magnético, es decir, si yo acerco un imán a este material diamagnético, entonces sí va a experimentar, ¿cierto? Va a aparecer, digamos, una respuesta. Si se dan cuenta, aquí tenemos unas flechas que me están indicando, digamos, una especie de presencia de magnetización en el material, ¿sí? Pero sin embargo, si ustedes observan, mire cómo va la dirección de la flecha del campo. Va de izquierda a derecha. Y miren cómo van las indicaciones de las direcciones asociadas al electrón. Van en sentido opuesto, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden visualizar, entonces van contrarias, van en contraposición, digamos, al campo que se genera. Entonces, esta condición como tal me dice que no tiene, digamos, una respuesta atractiva desde el punto de vista de su intensidad, ¿sí? Es decir, digamos, no son interesantes desde el punto de vista magnético, dado que en ausencia, pues no presentan, digamos, una respuesta magnética. Y si yo les coloco un imán, pues va a haber, digamos, un efecto de orientación, pero que es muy débil, ¿cierto? Es muy débil. Y si yo quito, digamos, el, la, el campo magnético que los estimula, pues no voy a tener, digamos, como tal, una condición asociada a una respuesta favorable. Listo, vamos a mirar entonces qué es el paramagnetismo, ¿sí? Entonces, Lisney y Carolina, ¿qué es paramagnetismo, digamos, en la diapositiva? Lisney y Carolina. Profe, ya no tiene audio, creo. No me sirve el audio, sí, está mencionándolo ahí, gracias. Entonces, miremos aquí quién más está por acá. Ronald Alexander. Ronald. Señor. Ayúdenos ahí con la definición de lo que es paramagnetismo. En algunos sólidos, cada átomo tiene un momento dipolar permanente debido a la incompleta cancelación de los momentos magnéticos orbitales y de spin. En ausencia de campos magnéticos externos, normalmente los dipolos magnéticos de estos átomos se encuentran al azar y no dice más. Espera, ahí sigue acá. ¿Y el resultado? Y el resultado es una cancelación de unos con otros. El sólido no presentará magnetización neta macroscópica. Estos dipolos son libres para rotar y alinearse, por lo cual cuando se aplica un campo magnético, se alinean con él en la medida de lo posible. Listo, gracias. Te vamos a mirar acá en la imagen. Entonces, en la imagen, ¿qué nos está diciendo? Entonces, el parametrismo, si se dan cuenta, entonces, aquí vemos la respuesta de los electrones desde el punto de vista del aporte que hacen a la magnetización, es decir, del momento rotacional y el momento spin, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que ellos tienen, ¿cierto? Como en este caso se cancelan los unos con los otros, no hay ninguno en el diamagnetismo, en el paramagnetismo, algunos logran, digamos, a tener una resultante de magnetización. Pero si se dan cuenta, no hay un orden
en esa magnetización que está generando cada uno de estos electrones, o el resultado de estos movimientos orbital y spin de los electrones, dicho de una forma más completa. Entonces, la dirección es al azar, como los nombres lo dicen, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta que hay una orientación hacia abajo, otra orientación hacia arriba, una orientación hacia un lado. Y bueno, este es el efecto que tiene el material sin estar presente a un campo magnético. ¿Qué sucede cuando está el campo magnético presente? Es decir, ¿qué sucede cuando yo le acerco, por ejemplo, un imán, ¿sí?, a ese material? Entonces, sucede que, como tal, el material va a experimentar una alineación de estos campos que generan los electrones con la dirección del campo aplicado. Entonces, aquí, digamos, trata de alinearse, ¿sí? Ve que las flechas van más o menos en el sentido del campo magnético aplicado. Sin embargo, si podemos y miramos lo que nos decía la definición, es muy débil, ¿cierto? Este proceso de generación de esta magnetización. O sea, es un material que me va a aportar, pero no de manera significativa. Muy pobre, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese comportamiento tanto de los diamagnéticos como de los paramagnéticos, tenemos la siguiente premisa o la siguiente conclusión. Me dice que estos materiales, los diamagnéticos, tanto así como los paramagnéticos, son considerados no magnéticos, porque una vez retirado el campo magnético, la magnetización de los mismos cesa. Además, la magnetización es tan débil que la densidad de flujo magnético ve a Pues una través pregunta, de prácticamente la misma que en el vacío. Señor. es que cuando usted se refiere a cuando se le quitan el campo magnético o se le hiere el campo magnético, ¿se refiere al imán? Sí, señor. A una fuente que me genera, digamos, esa fuerza. Esa fuente es un imán, ¿y qué más puede ser de esa fuente además del imán? Podría ser lo que nosotros mencionamos en el inicio, que es una espiral donde yo le aplico una corriente y le doy una cantidad de vueltas. Ahí estoy generando un campo magnético, ¿sí? Espiral de cobre, Sí. y se le hiere una carga y eso queda como un campo magnético. Él genera un campo magnético, sí. Ah, ok. Él Gracias. genera un campo magnético, sí. Entonces, aquí ya tenemos, digamos, claridad de que los paramagnéticos, o bueno, claridad no, nos definen ya, nos establecen. Ojo, si vamos a hablar de magnetización, estos materiales que estamos diciendo que son magnéticos y paramagnéticos, no son considerados, digamos, materiales que aporten magnetización. ¿Por qué? Ahí me da la respuesta. Dado que si yo le quito el campo magnético, ellos como tal no tienen, digamos, una respuesta como tal efectiva, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ahora dos definiciones que son las de ferromagnetismo y ferrimagnetismo, que estas sí van a ser contrarias al comportamiento no magnético de los diamagnéticos y paramagnéticos. Vamos a ver que estas sí tienen, digamos, una respuesta atractiva desde el punto de vista de esa condición. Entonces, vamos a escuchar qué nos dice la parte de los ferromagnéticos y nos vamos a apoyar en Nicole Stefani. ¿Qué nos dice la parte de los ferromagnéticos? No tiene tampoco, me llegó un mensaje. No le sirve el audio tampoco. Qué vaina. Vamos a escuchar entonces. Bueno, a Nicole. Perdón. A Gilberto. A Gilberto Tolosa. Los ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos presentan momentos magnéticos permanentes debido a que una importante parte de los momentos de spin, también llamados rotacionales,
de los electrones de la capa de valencia no se cancelan y se acoplan con los momentos similares de los átomos adyacentes. En este acoplamiento de los momentos rotacionales de átomos adyacentes hacen que los materiales produzcan su propio campo y sean magnéticos incluso en ausencia de un campo externo. El acoplamiento de los espines de los átomos adyacentes se debe a cómo son posicionados los átomos de las estructuras cristalinas de estos materiales. También hay una contribución del momento magnético orbital de esos electrones, pero es pequeña en comparación con los momentos de spin. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Estamos visualizando acá, digamos, esta imagen, ¿cierto? Donde me está diciendo los ferromagnéticos son muchos metales de transición. Entonces, aquí me da ejemplos de materiales, perdón, de elementos que tienen, digamos, esta propiedad ferromagnética, ¿sí? Entonces, está el hierro. Ojo, pero mire que dice que el hierro cuando está en un estado de cristalización, ¿cierto? Dice cúbico centrado en el cuerpo, ¿cierto? El body, BCC. Entonces, el hierro, siendo cúbico centrado en el cuerpo, presenta ferromagnetismo, ¿cierto? Me dice que el cobalto, que el níquel y que algunas tierras raras como el gadolinio presentan, digamos, estas características ferromagnéticas. Entonces, esto simplemente para ya ir viendo en concreto cuáles son esos materiales que de pronto tienen esa capacidad como tal de magnetización. Ahora miremos lo que es la definición del ferrimagnetismo, ¿sí? Ferrimagnetismo. Entonces, ahí la persona que tiene, si quiere, Gilberto, si quiere, continuemos. Usted tiene ahí el micrófono abierto, ¿cierto? Sigamos Sí, haciendo señor. la lectura de ferrimagnetismo, de lo que me dice ahí la definición. Son cerámicas que exhiben una magnetización permanente. Las características magnéticas macroscópicas de los ferromagnetos y ferrimagnetos son similares. La distinción radica en la fuente de los momentos magnéticos netos. Los materiales ferromagnéticos por excelencia son las ferritas. Las ferritas responden a la siguiente fórmula. Ok, si quieres no la lea, déjala ahí para que todos la miremos y no nos confundamos. ¿Sí? Listo, entonces ya nos damos cuenta entonces que la parte de los ferrimagnéticos ya van a ser moléculas, ¿cierto? Es decir, van a ser materiales que están asociados no únicamente a puros, sino están enlazados, ¿cierto? Y ya se irían un poco de la línea de los metales, como los mencionábamos, digamos, acá en el hierro, cobalto, níquel, ¿sí? Sino que van a ser ya otro tipo de materiales que son las cerámicas. Pero cerámicas que como tal, si se dan cuenta, tienen al elemento hierro metido dentro de su estructura o pueden tener otros materiales como el manganeso, el cobre y el níquel, ¿sí? Aquí me dice que la ferrita más famosa es la magnetita, entonces si se dan cuenta acá, la magnetita es una molécula asociada a óxidos de hierro, ¿cierto? A F2O3 y a FO. Entonces ya este material como tal, o estos materiales como tal, tienen un comportamiento o una clasificación como cerámicos, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que nos decía las definiciones en nuestra imagen, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el comportamiento de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos. Entonces, ¿qué sucede? Estando solitos los materiales, ellos van a presentar, digamos, un estado de magnetización, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Ellos tienen una orientación. Si ustedes se dan cuenta, digamos, los electrones asociados a estos materiales tienen, digamos, una orientación definida, están alineados los momentos rotacional y spin, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando viene, digamos, un campo magnético, ¿sí? Que es esta parte que estamos mirando acá, esta segunda parte que está mirando,
ellos se van a alinear y van a tener la misma dirección del campo magnético. Entonces, es decir, se va a potencializar, se va a fortalecer. Y ustedes ven acá, digamos que esta flecha roja corresponde, digamos, al vector del campo magnético, y las flechas azules que están dentro de cada una de las circunferencias haría o estaría asociado al momento magnético neto que exhiben cada uno de los electrones. Entonces se alinea y se suman. Entonces, en este sentido, estos materiales ferromagnético y ferromagnético podríamos indicar que sí tienen o que presentan, digamos, características o propiedades magnéticas como tal. Entonces, continuando acá con lo que nos decía en la parte de las ferromagnéticos, nos habla, digamos, acá alguna información asociada de cómo un material ferromagnético tiene, digamos, un comportamiento, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay materiales que experimentan, digamos, esta característica de magnetización, hay otros materiales que también pueden estar asociados a combinaciones de materiales de hierro, pero que se denominan antiferromagnéticos. Pregunta, Señor. Un ejemplo de un ferromagnético, un ferrimagnético, ¿cuál sería? De ferromagnético ahí nos mencionan que está el hierro cuando cristaliza en un sistema cúbico centrado en el cuerpo, está también el cobalto, está el níquel, ¿sí? Y en ferrimagnetismo está la magnetita, ¿sí? Que es el mineral. Como elementos que ya tienen carga magnética y al darle un campo magnético se fortalecen porque ya tienen carga magnética. Sí, es decir, al colocarles un campo magnético, como ellos tienen internamente, digamos, un ordenamiento que les permite generar, digamos, esa condición de magnetización, al someterlos a ese campo se van a alinear y se van a sumar. Entonces, potencializan, se ve incrementada, digamos, esa capacidad del flujo magnético. O sea, Entonces, su estructura ya tiene como esas, ya su estructura tiene como ese alineamiento, ¿sí me entiende? Y ya al colocarlo campo magnético se fortalece ese alineamiento. sí, se potencializa y, digamos, va a tener, digamos, una condición, va a tener una condición que incremente, digamos, el flujo de magnetismo. Entonces, lógicamente, estos materiales son los que son utilizados o aplicados donde vamos a generar, digamos, por ejemplo, la parte de un motor eléctrico. Entonces, vamos a colocar dentro de la bobina, ¿cierto? Dentro del alambre enrollado en espiral, vamos a colocar un material de estas características porque va a ser un material que me va a favorecer el flujo magnético y por lo tanto el momento magnético. Entonces, y si tienen, digamos, esa respuesta, pues voy a tener lo que quiero, que es que me genere el movimiento o la energía o el trabajo que me hace el motor eléctrico, que por ejemplo es en una licuadora, ¿sí? Es generar, digamos, ese movimiento rotacional que está, digamos, conectado, digamos, al sistema de corte, ¿sí? Entonces, si yo coloco o si yo colocase un material diamagnético o paramagnético, pues así yo le haga la inducción de la corriente eléctrica por de esa espiral, no voy a tener una respuesta positiva. Entonces, ni siquiera es posible que experimente, digamos, un movimiento rotacional la cuchilla, hablando, digamos, de la licuadora. Entonces, aquellos que vayan a tener, digamos, una mejor respuesta, pues van a ser los materiales ferro y ferrimagnéticos, ¿cierto? Entonces, un motor eléctrico, su potencia o su capacidad estará directamente influenciada con el material con el que se le coloca dentro del el sistema de embobinado, ¿sí? Ya otra cosa es, si yo quiero mejorar eso, esa potencia y eso, pues ya sabemos cómo está también relacionado
esta generación de flujo magnético. Acordémonos de H, ¿cierto? H está influenciada ¿por qué? Por la intensidad de la corriente, ¿cierto? Y por el número de vueltas. Entonces son factores que voy a tener en cuenta en el diseño del motor eléctrico como tal que estoy desarrollando o generando. Entonces estamos acá en esta diapositiva y nos mencionamos la parte de lo que es una propiedad antiferromagnética, ¿cierto? Es decir, lo contrario, digamos, al ferromagnetismo. Entonces vamos a ver qué nos dicen. Entonces dice, son compuestos donde los momentos de spin de los átomos y iones adyacentes tienen direcciones exactamente opuestas. Por ello, el acoplamiento de los momentos de spin de los átomos adyacentes da como resultado una alineación antiparalela. El sólido tiene una magnetización neta igual a cero. Como es el caso del ferromagnetismo, se da por compuestos que participan en los metales de transición. Entonces aquí simplemente mencionar que pueden existir también unos materiales, como en el caso que vemos acá de esta estructura, perdón, ¿cierto? Aquí tenemos una molécula que está constituida por óxidos de hierro, F3O4, F2O3 y FO, ¿sí? Y es ferrimagnética. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay diferentes átomos, ¿cierto? Está el átomo de oxígeno, que está simbolizado de color azul. Está el átomo de hierro más 2, que está como en un rosado. Está el átomo de hierro más 3, que está en un naranja, ¿sí? Y si se dan cuenta, hay átomos de hierro más 3 que tienen una estructura cristalina de tipo octaédrica y hierro más 3 que tienen una estructura cristalina asociada de forma tetraédrica, ¿sí? Entonces, aquí el ordenamiento estructural de la molécula va a jugar un papel importante. Entonces, eso que vimos nosotros ya en algunas clases asociadas, digamos, a esas características de ordenamiento. Entonces, ¿qué sucede acá? Si se dan cuenta, aquí van a haber o existir algunos átomos que tienen, digamos, un flujo o una dirección de flujo magnético debido, digamos, a sus electrones en un sentido. Por ejemplo, esta que está acá, voy a colocarlo acá. Entonces, esta que está acá, si se dan cuenta, tiene un sentido hacia abajo, pero esta que está aquí tiene un sentido hacia arriba. Es decir, lo que sucedía en los diamagnéticos, ¿sí? Se cancelan. Sin embargo, el neto de magnetización, nos vamos a dar cuenta que van a haber unas resultantes, no todos se van a cancelar. Entonces, aquellos que no se cancelan son los que me van a generar como tal esa condición de magnetización, ¿de acuerdo? Entonces, miremos acá el caso de los antiferromagnéticos. Entonces, si ya entendemos aquí que el magnetismo se va a dar porque algunos átomos como tal no se cancelan la condición de orientación, en el caso de los antiferromagnéticos, ¿qué sucede? Que todos se van a cancelar, ¿sí? Entonces, a pesar de que el material puede tener, digamos, alguna condición de magnetización de forma individual, sus electrones, sus átomos como tal van a jugar una condición de anulación. Entonces, miremos este caso, aquí me está diciendo que el óxido de manganeso es antiferromagnético, ¿sí? Es posible que el manganeso presente magnetización, ¿cierto? Él solo, pero aquí en su condición de óxido, ¿sí? Va a suceder que bajo esta estructura organizacional de la molécula de óxido de manganeso, unos resultantes de magnetización de átomos tienen esta orientación y los otros tienen esta, ¿cierto? Entonces lo que sucede, se cancelan. Entonces esto es lo que se conoce como una condición de antiferromagnetismo. Hay, digamos, la anulación como tal de estas condiciones o estas características
ferromagnéticas. Vamos a mirar acá, entonces, el magnetismo de los materiales ferro y ferromagnéticos. Dice, los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos en muchos casos no muestran magnetización cuando se obtienen y transforman en productos. Ello es debido a uno o varios de los siguientes factores. Los materiales son policristalinos, es decir, tienen muchas formas de cristalización, ¿cierto? Formados por muchos granos orientados en todas las direcciones posibles. Los momentos netos spin y los distintos granos están orientados en distintas direcciones y dado que hay una enorme cantidad de granos, generalmente se cancelan. Dentro de cada grano, no todos los momentos de spin se alinean en la misma dirección. Existen zonas denominadas dominios, ojo, en la que los momentos de spin están alineados, pero en cada grano suelen haber varios dominios que pueden estar alineados en direcciones contrapuestas, cancelando el momento spin. Esto es un poquito lo que habíamos hablado ahorita antes, ¿no? Es decir, cómo es que dependiendo, digamos, esa orientación y esa visualización se pueden ir cancelando. Entonces aquí me dice que la tabla 2 incluye algunas definiciones básicas para poder entender la interacción entre estos materiales y el campo magnético. Dice, cuando se dan estas circunstancias se pueden producir los imanes introduciendo los materiales en un campo magnético. Cuando se aumenta gradualmente el campo magnético H, el momento magnético en cada átomo se alinea. Entonces, ya un poco esto es lo que hemos tratado de entender y mirar en las anteriores. Entonces, aquí me está diciendo que terminología necesaria para entender la interacción de los materiales ferromagnéticos con el campo magnético, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo qué es un dominio, ¿sí? Qué es una pared de dominio, qué es una saturación magnética, qué es una remanencia y qué es un ciclo de estéresis, ¿sí? Simplemente lo vamos a dejar ahí para, digamos, información adicional. Entonces aquí estamos mirando, dice, los dominios de momentos magnéticos alineados con el campo crecen a expensas de la desalineación que acaban por desaparecer. Es un comportamiento no lineal cuando todos los momentos de spin están alineados. Se dice que se ha saturado. Entonces aquí simplemente me está mostrando, digamos, el comportamiento que puede exhibirse, digamos, en un material, ¿sí? Entonces aquí voy a tener, digamos, en una condición cero, si se dan cuenta, digamos, donde no tengo una fuente de magnetización, es decir, no tengo de pronto un imán o no tengo un mecanismo de espiral enrollado al que le voy a someter una corriente, entonces hay un desorden, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que yo empiezo a aplicar un campo, voy a empezar a mirar que se van a configurar y se van a empezar a ordenar, ¿cierto? Van a empezar a ordenarse. Y una vez se ordenan, pues lógicamente unas van a cancelarse, otras van a quedar y van a resultar unas resultantes, ¿sí? Estos comportamientos resultantes ya después de haber tenido, digamos, la saturación máxima de magnetización, es decir, yo la he dejado ahí, digamos, un tiempo considerable, ya digamos, ya después de ese tiempo, pues lógicamente ha transcurrido, digamos, todo ese proceso de ordenamiento y cancelación y voy a tener, digamos, una resultante. Esa resultante como tal ya es la definitiva respuesta de magnetización de mi material a la exposición de un campo magnético H, ¿sí? Entonces aquí me dice que la magnetización o desmagnetización muestra un ciclo de estéresis. Entonces me está mostrando que aquí en la figura, ¿cierto? Es decir, cómo es en ese proceso de que se ordenan los unos en una dirección, los otros en la otra dirección, se cancelan, esa cancelación quita magnetización, pero hay otros que no se cancelan como netamente total. Entonces, a ese proceso de magnetización y desmagnetización es lo que se denomina un ciclo de estéresis. Dice, una vez que el material está magnetizado hasta la saturación, ¿sí? Cuando se disminuye la intensidad del campo magnético, el material no revierte la situación, sino que sigue el ciclo de estéresis esquematizado en la figura por la línea roja. Cuando el campo magnético H es imantado, magnetización remanente, se ha producido un imán permanente.
Bueno, entonces eso es lo que a veces hemos visto en ciertas circunstancias, ¿cierto? Es decir, yo tengo un material, o cuando le decimos, bueno, coja ese imán y frote la puntilla, ¿sí? Frote la puntilla. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí cuando colocamos esa puntilla y ese imán haciendo ese movimiento de frotarla, ¿cierto? Le estamos haciendo una inducción con mi imán de campo magnético a los electrones que están en esa puntilla, ¿cierto? Y en ese momento estoy generando, digamos, toda la intención de tener un campo magnético ahí constante, de tal manera de darle el tiempo para tener una resultante de magnetización, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, digamos, ese movimiento y ese campo magnético ahí van a traerse los dos. Si yo retiro después la puntilla, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Voy a coger esa puntilla y voy a tocar otra puntilla o un alfiler o otro material asociado a un material de características ferromagnéticas y él va a generar, digamos, ese campo magnético, ¿sí? Es decir, él quedó imantado, entonces voy a generar esa condición de imantación, ¿sí? Y esa va a quedar ahí, digamos, relativamente permanente, ¿sí? Entonces, si se requiere desmagnetizar el material, se deberá producir un campo magnético H en sentido opuesto al que se originó. Entonces, aquí es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta que una vez yo tengo la magnetización, para poderla retirar, voy a tener que generar un efecto contrario, ¿cierto? Es decir, para poder revertir, digamos, esa condición magnética de imán permanente que cree. Entonces, esto es bien interesante. Desde el punto de vista de los imanes hay muchísimas cosas, muchísimas aplicaciones y, digamos, desde el punto de vista de la física, tiene, digamos, unas cosas bien interesantes en su forma de entender, comprender y filosófica, digamos, de este proceso de magnetización. Dice, los materiales que requieren gran coercividad no son adecuados para ser empleados como motores, donde se generan campos magnéticos debido a su propio funcionamiento. Para este tipo se usan imanes permanentes blandos con baja coercitividad, ¿sí? Dice, si por el contrario se requieren formar imanes permanentes que no se desmagneticen por campos magnéticos de diversos signos, se parte de materiales de elevada coercitividad, diseñados con fases secundarias y precipitados que dificulten el movimiento de los dominios. Ojo, entonces aquí vamos a tener en cuenta que yo voy a tener que tener cuidado, ¿cierto? Porque no siempre voy a querer tener, digamos, una inducción permanente de mi material. Entonces, a eso es lo que hace relación con la coercitividad, ¿cierto? Es decir, como menciona ahí, si yo lo quiero emplear para generar motores, voy a tener que tener en cuenta de utilizar imanes blandos, es decir, imanes que vuelvan o retornen a su condición inicial, ¿cierto? No me interesa, digamos, generar imanes permanentes. Y lo contrario, si yo quiero tener, digamos, una magnetización permanente, pues voy a utilizar materiales que tengan una coercitividad elevada, es decir, que una vez yo los imanto, ellos perduren en esa magnetización. Entonces, estos campos magnéticos pues son bien interesantes. Entonces, aquí me está mostrando también relacionado, digamos, a la parte de la figura, donde, digamos, se muestra, digamos, cómo es el comportamiento de magnetización y desmagnetización de un material hierro-silicio, ¿cierto? Entonces, me muestra, digamos, cómo esas orientaciones. Vamos a mirar cuál es el efecto de la temperatura sobre esa condición de magnetización, ¿sí? Dice, la saturación magnética es máxima a 0 grados Kelvin, es decir, si yo reduzco, me está diciendo, es decir, si yo reduzco la temperatura, ¿sí? A una condición por debajo de los 0 Kelvin, ¿qué es lo que va a suceder? Los átomos como tal van a estar quietos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Según
Profe, pero a 0 Kelvin no se puede llegar, ¿no? Señor, A 0 Kelvin no se ha podido llegar. ¿por qué? Pues siempre se llega como a 0,11, 0,0001, pero 0, neto 0 no llega. Bueno, aquí lo que me está diciendo es eso. Entonces, vamos a mirar qué dice. Entonces, si yo llevo a esa condición, los átomos prácticamente van a quedar quietos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que a medida que yo aumente la temperatura, pues vamos a tener más movimiento. Entonces, aquí simplemente vamos a tener, digamos, la condición a temperaturas frías o a temperaturas que van a tender, digamos, a la reducción o descensos de temperatura, el movimiento desde los electrones va a verse desfavorecido, ¿cierto? Y ya sabemos que la magnetización funciona porque los electrones están rotando y están girando. Entonces, temperaturas frías van a limitar, digamos, esos movimientos. Y por lo tanto, pues la magnetización se va a ver afectada, porque ya sabemos que la magnetización se da por el movimiento traslacional y rotacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aumento de la temperatura va a favorecer, ¿cierto? Va a favorecer ese movimiento rotacional y traslacional. Dice, según la temperatura aumentan las vibraciones y se dificulta el alineamiento de los dispolos. Ah, mire, pero entonces no toda la condición de temperatura es favorable. Vamos a tener que tener un intervalo, ¿cierto? Porque si se hace tanto desorden, si se aumenta tanto la temperatura, entonces la condición de alineamiento no se va a dar. Dice, el resultado de una disminución gradual de la saturación magnética hasta alcanzar una temperatura a la cual cae a 0 de modo abrupto. Entonces, aquí habla de una temperatura de Curry que va a ser o que va a estar relacionada, digamos, a lo que es el proceso de presentación de lo que es la ferromagnetización y la antiferromagnetización. Entonces, simplemente, pues no vamos a entrar, digamos, en esos detalles. Vamos a tener en cuenta, digamos, que la temperatura va a jugar un rol preponderante, digamos, en el comportamiento magnético de los materiales y vamos a mirar que vamos a tener una condición de temperatura que va a ser la ideal para que se den esos procesos. ¿Por qué? Si disminuyo la temperatura tanto, voy a desfavorecer el movimiento de los electrones. Si la aumento demasiado, pues vamos a generar un desorden y no va a poder existir como tal una alineación ante la presencia de un campo magnético. Entonces vamos a tener que buscar una temperatura adecuada, que es lo que se conoce como la temperatura de Curry, pero no vamos a entrar en detalle de valores ni de cómo se determina y cómo se calcula. Dice que se conocen 26 metales alrededor de 100 y alrededor de 100 aleaciones que pueden tener un comportamiento de superconductores, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que esta condición de superconductividad se da, digamos, a temperaturas críticas, ¿sí? A temperaturas extremas que no se aplican, no son forma de poderlas aplicarlas industrialmente. Entonces, todos estos procesos acá, de lo que ustedes están viendo en la imagen, donde se asocia, digamos, la magnetización y la superconductividad, son algunas de las cosas que se utilizan en los trenes de alta velocidad, ¿cierto? Que prácticamente pueden levitar, ¿sí? O pueden tener, digamos, esta condición. Entonces, aquí ya hay algunas aplicaciones bien interesantes, ya un poco más desarrolladas, sale un poco más allá de la intención del curso. Esto es bastante estudiado, digamos, desde el punto de vista de los físicos, y esta propiedad de superconductividad es el principio por los cuales muchos trenes de alta velocidad funcionan, ¿sí? Teniendo en cuenta esta condición de rozamiento igual a 0, donde lo que hacen es levitar. Entonces, y está dado, digamos, por estas características y estas condiciones de imanes y este juego, digamos, del flujo magnético, porque, digamos, el flujo magnético es tan poderoso
o bueno, tan intenso, digamos, lo de una forma más técnica, que se aprovecha para generar, digamos, estos desplazamientos y estas altas velocidades, como le mencioné, digamos, en la aplicación. Entonces dice, simplemente voy a hacer la lectura acá, un material superconductor de tipo 1 es perfectamente diamagnético, esto hace que no permite que penetre el campo magnético, lo que se conoce como el efecto Meissner. Esta es la razón por la cual un superconductor flota sobre un imán, tal como se muestra en la figura 831. Entonces, yo voy a jugar con las dos cosas, ¿cierto? Un material que tiene magnetización y un material que no tiene magnetización. Un material que no tiene magnetización ya sabemos que son los diamagnéticos que vimos. Entonces, si se dan cuenta, pues como no tienen alineación con el campo, con la inducción magnética, pues no lo va a traer, no lo va a, como lo haría un material ferromagnético, ¿cierto? Si yo tengo un campo magnético y tengo un imán, pues y voy a tener, digamos, un material ferro o ferromagnético, se va a adherir, ¿cierto? En este caso, del diamagnético y del imán, pues no se van a unir, van a levitar, va a estar el campo ahí, lo va a soportar, ¿cierto? Y lo va. Entonces, mire lo que está mostrando acá el efecto Meissner, ¿cierto? Si se dan cuenta, digamos, la condición normal y la condición del superconductor, ¿sí? Entonces, prácticamente, digamos, la orientación no lo siente, se desvía, digamos, el campo. Ojo, esto teniendo en cuenta, digamos, ciertas características de temperatura, ¿no? Que es la que llaman la temperatura como tal crítica. Entonces, aquí van a ver los semiconductores tipo 1 y los conductores tipo 2. ¿Sí? De esto, digamos, simplemente lo coloqué ahí como por que se tuviese, digamos, alguna información, digamos, asociada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Voy a dar el espacio para hablar con algunas personas que me indican que hicieron la autoevaluación y que no está registrada, digamos, en la planilla que yo tengo, en los resultados que me llegó del formulario que les envié, no aparecen. Entonces voy a aclarar de pronto algunas dudas asociadas en ese sentido. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar fuertemente en lo que es las propiedades mecánicas, y con eso que hablemos de las propiedades mecánicas, cerraríamos lo que correspondería al tema de nuestro segundo parcial, ¿sí? Recuerden que el parcial estará diseñado empieza en el 11 de mayo hasta el 23 de mayo, es la semana de parciales, ¿cierto? Entonces, de hoy en 8 tendríamos que avanzar un poco más en algún tema. El 25, bueno, vamos a tener que organizarnos ahí. Entonces, nosotros hemos optado por presentar los previos en la segunda semana. Entonces, manteniendo, digamos, ese compromiso que habíamos hecho, entonces nuestro examen estaría diseñado para la segunda semana de parciales, que sería, si no estoy mal, el 18 de mayo, ¿sí? 18 de mayo. Entonces, ese sería, digamos, nuestro parcial para ese día, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, el video de esta clase usted también lo sube a sí, Scorpio. sí, señor, tal cual. Gracias por decirme eso, porque voy a apagar el video para que no nos quede, digamos, un tema ahí de temas diferentes a la clase grabada. Acá detiene grabación.